Buenos días, familia, ¿cómo estamos? ¿Bien? Ok, así se les ve bien. Bien, y qué gozo poder estar nuevamente en esta mañana juntos y recibir la preciosa, la siempre viva, la siempre poderosa palabra del Señor en esta mañana. ¿Cuántos dan gracias a Dios que no estamos desorientados y confundidos en esta vida, en nuestro transitar por el mundo, sino que estamos confiados, plenos, sabiendo de que tenemos la guía de la palabra de Dios y pues por supuesto también su Espíritu Santo a nuestro lado, para que podamos recibir, entender, comprender, aplicar lo que estas verdades encierran. Padre, en esta mañana, Señor, nosotros una vez más estamos profundamente agradecidos contigo, Señor, porque tú hablas, Señor, a nuestro corazón, porque tú nutres, Señor, nuestra alma, porque tú tienes interés, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, tus hijos, porque tú, Señor, día tras día nos fortaleces, nos encaminas, nos muestras, Señor, principios y verdades que necesitamos conocer, pero aplicar, Señor, también en nuestras propias vidas, que nos permiten, Señor, vivir de acuerdo a como tú has planeado, Señor, para nosotros. Que permiten, Señor, que nuestro carácter sea forjado semejante al tuyo y que Dios podamos experimentar, Señor, el gozo de estar asidos fuertemente de tu mano, Señor, mientras transitamos por la vida. Gracias, Dios. Te amamos, Señor, te bendecimos en el precioso nombre de Jesucristo. Y decimos, amén, amén. Pues sí, hermanos, en este año de vivir en el poder del Espíritu Santo, he querido traer una reflexión sobre lo que es el proceso para sanar el alma. El proceso para sanar el alma. Escribía Job, el patriarca, lo encontramos allí en el libro capítulo 7, versículo 11. No puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia. Mi alma llena de amargura debe quejarse. Hay un libro que escribió Billy Graham, Esperanza para el corazón afligido, y en ese libro básicamente hay una frase muy coherente con lo que la Biblia enseña. Nuestros sufrimientos puede que sean difíciles de soportar, pero nos enseñan lecciones que nos capacitan para ayudar a otros. ¿Cuántos creen que esto es cierto? ¿Cuántos creen, hermanos, que en realidad no es un pecado angustiarse? No es pecado angustiarse. No solamente el justo Job se angustió, sintió angustia en su alma. También nosotros podemos encontrar lo mismo en la misma persona de Jesús, aquel que nunca pecó. Y sin embargo, dice allí en Mateo 26, que se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Realmente, si nosotros queremos imaginar un modelo de sufrimiento, de entrega, de compromiso y también un modelo de perdón, pues necesariamente tenemos que mirar a Jesús de Nazaret. Aquel que inclusive llegó al punto no solamente de perdonar, pero también de pedir perdón para aquellos que le estaban quitando la vida en su momento. Y nosotros, que somos discípulos del Señor Jesús, es apenas lógico y comprensible que nosotros queramos imitar a nuestro Señor, seguir los pasos del Maestro. Pero saben, en la práctica, eso a veces no resulta ser tan sencillo, no resulta ser tan fácil. Especialmente cuando nosotros tenemos que vivir situaciones muy complejas. A veces tenemos situaciones serias, difíciles y desafortunadamente también muy frecuentes. Permítame comentar de pronto el caso de Gloria. Gloria, una mujer que asiste a la iglesia, el nombre es figurado. Su esposo y ella pues pertenecen a un buen estrato, pero desafortunadamente su esposo vive de infidelidad en infidelidad, abusa de ella, la maltrata. ¿Y cuántas glorias no conoces tú? Pero realmente puede ser al contrario también.
pueden ser víctimas los ofendidos, ellas o ellos. Y muchísimas veces, realmente el punto es, ¿qué van a hacer? ¿Qué deben hacer? ¿Hasta dónde van a soportar esa situación? ¿Deben permanecer juntos viviendo esa tragedia hasta que definitivamente la muerte llegue? Eso es lo que le corresponde hacer a la víctima, al ofendido. En un caso así, su marido o esposa nunca se arrepienta, nunca quiera cambiar de actitud, insiste en lo mismo. ¿O qué tal el caso quizás de Joaquín? Un hombre también de la iglesia, y es cierto, un hombre comprometido con la causa del Señor, un hombre muy generoso, que recibió de su familia realmente dinero, pero era un hombre trabajador también, trabajador, y lo que le llegó a las manos lo puso a producir increíblemente. Un buen hombre, buen esposo, buen padre de familia, comprometido con la causa de Jesucristo. Desafortunadamente tuvo que vivir unas experiencias muy difíciles. 2 veces tuvo que pagar el secuestro de su señora madre, 2 veces tuvo que pagar por su propio secuestro. En definitiva, se negó a volver a pagar. Hace 15 años está desaparecido. ¿Qué se supone que debí decir yo como pastor? Era gente de mi iglesia. ¿Podría yo quizás exigirle a esta madre, a estos hijos, exigirles que perdonaran? Porque claro, de pronto para nosotros es más fácil perdonar, ¿verdad? Porque pues dolorosísimo, pero más sencillo perdonar. Pero ¿qué de todas aquellas víctimas realmente de secuestros, de extorsiones, de abusos, de violaciones, de asesinatos? ¿Qué has perdido tú? Piensa. ¿Qué cosas? Y cuando piensas en esas cosas, ¿qué sientes? ¿Qué sientes frente a esas pérdidas? ¿Qué estás sintiendo? ¿Sabes? El libro del Génesis no relata las conversaciones que tuvo José con Dios. En toda la Biblia tú no encuentras de pronto un salmo, como encuentras salmos de David, en donde percibimos nosotros un corazón desgarrado, un corazón pleno de angustia que clama a Dios y dice: Señor, ¿por qué a mí? Nosotros no encontramos ningún texto en la Biblia, pero podemos imaginar sentimientos que él tuvo. El terror que sintió cuando fue lanzado allí a ese pozo, y no fue acomodado, fue tirado allá en ese pozo. Los sentimientos de ira frente a la agresión de sus hermanos, lo que sintió, la vergüenza que sintió al ser vendido como mercancía, toda la impotencia de no poder hacer algo para salvaguardar su propia vida. Yo creo que fueron muchos sentimientos. Debió sentirse muy poca cosa, su vida costó apenas unas cuantas monedas, muy poca cosa. Saben, hice una lista de las cosas que seguramente sintió José en su momento y a lo largo de todo este tiempo. Y de pronto, cuando tú piensas en lo que sientes por lo que has perdido, por lo que se te ha negado, te puedas identificar con algunos sentimientos en mi lista. Te voy a leer lo que pudo haber sentido José: dolor, tristeza, decepción, frustración, angustia, ganas de morirse, soledad, desamparo, ansiedad, culpa, cansancio, desesperación, desesperanza, confusión, preocupación, muchas cosas, demasiadas cosas. Pero ¿cuántos sabemos aquí, hermanos, por experiencia propia, de que Dios no deja a sus hijos en vergüenza?
de que Dios nos rescata, de que Dios nos saca de situaciones. Dios nos saca de esos pozos profundos en los cuales nuestra alma puede haber llegado a caer. Tenemos un Dios precioso, un Dios maravilloso, un Dios poderoso que sana, que rescata, que salva, que se preocupa de la vida de cada uno de nosotros y cuyos propósitos al final y al postre se cumplen, hermanos, se cumplen sus propósitos. Dice en Génesis 42:6, como José era gobernador de Egipto, imagínense, el segundo hombre más importante del imperio más poderoso del mundo en ese entonces, y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Increíble. Hermanos, a veces nosotros seres humanos tratamos como de retardar el como confrontar ciertas experiencias porque son dolorosas para nosotros, porque nos producen sufrimiento, entonces preferimos, dejemos eso a un lado, no pensemos en eso. A veces confrontar personas que nos han herido, preferimos, dejemos eso quieto, no estoy anímicamente preparado para como que enfrentar a esta persona y dejamos transcurrir el tiempo. Dejamos transcurrir el tiempo. Y a veces son no solamente los días, las semanas o los meses, son los años que van transcurriendo así, de esa manera. ¿Saben? Pasaron muchos años y José no buscó a su familia, no buscó a sus hermanos. Claro, en principio porque no podía hacerlo. Pero ya habían pasado 7 años de vacas gordas. Había pasado mucho tiempo y él no fue a buscar a su familia, no fue a buscar a su padre. Y yo me preguntaba por qué no buscó a su padre. Posiblemente de alguna manera sentía que su padre había sido protagonista de la desgracia que él había padecido. Quizás en algún momento sintió que su padre debió de haberlo buscado y no lo había hecho. Experimentó abandono. ¿Qué pasaba por la mente? ¿Qué pasaba por el corazón de José? Realmente no lo sabemos. Lo único que sí sabemos es que él no tomó la iniciativa de buscarlos. Él no quiso buscarlos. Pero al pasar el tiempo, aunque la Biblia nos deja ver que él sí pensaba en su familia, lo que podemos observar es que sus heridas seguían abiertas. Él no había experimentado la sanidad de Dios. Y tal vez tú estés aquí en esta mañana, has venido a la iglesia, has venido quizás por mucho tiempo, pero la pregunta es, ¿tus heridas están sanas? ¿Han recibido el tratamiento que necesitan? ¿Hace cuánto que ocurrieron estos hechos que todavía producen esos sentimientos de ira, de impotencia, de amargura, de tristeza, de dolor en tu interior? ¿Todavía están ahí? ¿Y qué has hecho tú para disminuirlos? ¿Qué has hecho para disminuir la ira, la ansiedad, el dolor, el resentimiento hacia las personas que te ofendieron? La verdad es que más temprano que tarde vamos a tener que enfrentar sentimientos y rencores, y entre más pronto mejor. Entre más pronto mejor. Porque cuando dejamos transcurrir el tiempo, lo que estamos permitiendo es que se infecten más las heridas y que nos produzcan aún más dolor. Una pregunta más con respecto de esto es: ¿has caído en la actitud de victimizarte o de humillar? Porque dice aquí en Génesis 42:6 que cuando llegaron los hermanos, se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. Ahora las cosas habían cambiado, ¿verdad? Ya José no era ese jovencito indefenso, ahora era un hombre poderoso, gobernador. ¿Y qué pasa? Sus hermanos vienen y se postran delante de él, rostro en tierra, ¿verdad? Se humillan delante de él. Bueno, realmente nosotros sabemos que ese cuadro ya José lo había soñado décadas atrás, ¿verdad? Realmente esa imagen ya la tenía. Y entonces, ¿qué es lo que hace José en ese momento cuando tiene a sus hermanos allí?
¿qué les dice? ¿Se viene encima de ellos con una avalancha de reclamos? No. No dice nada. Y saben, yo creo que hay algo muy especial en lo que nosotros debemos tener especial cuidado. Cuando una persona ha cometido un gran error, nos ha ofendido y se ha arrepentido de eso y se humilla delante nuestro, debemos tener mucho cuidado con un pecado que puede aparecer, y es el pecado del orgullo, ¿verdad? El pecado del orgullo, ya lo tenemos allí postrado, ahora le voy a refregar, ¿no es cierto? Que él, para que sepa, para que, si es que hasta que no pague el último cuadrante, hasta que no, si él tiene que saber, que sentir lo que yo sentí, y sí, ese sentimiento realmente no va a ayudarnos mucho si lo que queremos encontrar es reconciliación, paz en el corazón. Eso no nos va a ayudar. Y sabemos, José no hizo nada malo en realidad. Quizás no era muy, diríamos nosotros, suspicaz de pensar que pues luciendo la capa de múltiples colores, pues sus hermanos iban a estar muy cómodos. Pero saben, yo creo que el recordar todos los hechos, lo que sucedió en el pasado, le permitió también como colocarse en el zapato de sus hermanos. Cuando fueron también heridos por el favoritismo de su papá, en donde pues todo para él y para el resto, pues realmente él tuvo la oportunidad de darse cuenta de que ellos también habían en alguna manera sufrido, que habían pasado por ciertas carencias, por situaciones complicadas también. ¿Cuántos han observado, hermanos, que cuando el dolor penetra a una familia, entra en un hogar, que cuando el pecado realmente empieza a tomar lugar y se entroniza en la vida de una familia, pues son todos los afectados, no solamente los ofendidos, pero también los ofensores? Realmente hay algo que se necesita hacer. Y saben, es imprescindible la obra de Dios en el corazón de unos y otros para que podamos experimentar la sanidad que Dios sí quiere darnos. Pero esto es muy, muy importante. Cuando tú fuiste ofendido, si tuviste ya el momento en que la persona lo reconoció, lo que hizo, vino delante de ti, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste en realidad? ¿Sabías que en ese momento tenías algo de poder, que de todas maneras él estaba por debajeándose delante de ti? ¿Aprovechaste la circunstancia? ¿La estás aprovechando hoy? Piensa en eso. Yo creo que es importante, porque cuando realmente ese dolor se convierte para nosotros en un pecado, sencillamente porque lo que queremos es hacer daño, lo que queremos es vengarnos. Y cuando piensas en la persona que te ofendió, ¿qué quieres que le pase ahora a él? ¿Qué quieres que le pase? ¿Que se muera ojalá de la peor muerte posible? O quizás puedes llegar mejor a imaginar que ojalá esa persona tenga la oportunidad de arrepentirse, que ojalá tenga la oportunidad de conocer a aquel que hoy nosotros conocemos y que puede transformar el corazón de las personas, de los seres humanos, aún de los peores. ¿Qué sería realmente? ¿Qué deseas? Porque otra pregunta es, ¿has endurecido tu corazón? ¿Has endurecido tu corazón? Fíjate lo que pasó con José, que dice el versículo 7. Dice, José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló ¿con qué? Les habló con dureza. ¿Sabes? La dureza es un mecanismo de defensa que pretende ocultar nuestro dolor. Eso es. Tratamos de ocultar nuestra fragilidad, nuestros verdaderos sentimientos debajo de ese tapete de dureza.
pero realmente hay una herida que está allí y que seguramente se irá infectando y que en alguna manera se manifestará todavía más violentamente en el futuro. De eso es de lo que estoy hablando. Un corazón endurecido no permite procesar el dolor y tampoco perdonar. Los más profundos sentimientos están escondidos detrás de esa capa de rudeza, pero necesitamos abandonarla. Y sabes, quizás un buen consejo es, ¿por qué no nos revisamos? ¿Cuáles son las corazas de dureza que nosotros hemos estado levantando en contra de las personas? Hazte una lista de eso. ¿Cómo tratas a la persona que te ofendió si es que tienes acceso a ella? A veces hay algunos matrimonios que sufrieron situaciones difíciles en el pasado, ¿verdad? Y hoy realmente el maltrato es evidente. Hay cosas que muchas veces no se pronuncian, no se dicen, pero son una realidad y la persona las está viviendo, las está sufriendo. ¿Cómo es nuestro tema con respecto a esto? ¿Otra pregunta? Internamente podemos sentir todo ese cúmulo de sensaciones, pero esto nos lleva a qué reacciones externas se tienen hacia los ofensores. ¿Qué es lo que nosotros manifestamos? De pronto estamos estancados en situaciones del pasado, pero recuerdos que nos hacen daño. Fíjate lo que sucedía con José. Dice aquí el versículo 9, entonces José recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás y les dijo, ustedes son espías, han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. ¿Esto es verdad? No, realmente ellos no eran espías. Es normal que por un tiempo se manifieste, diríamos, esa ira por lo que pasó. Es posible que haya ocasiones para reclamar por lo que ha sucedido, etcétera, etcétera. Pero si estamos permanentemente como con un disco rayado en eso, pues nos vamos a estancar. Si estamos solamente alimentando nuestro cerebro con los malos recuerdos, con esas emociones y todo lo demás, ¿sabes qué? No vamos a ser sanos jamás. Por nuestro propio bienestar. ¿Y qué va a hacer ese rumiar esos recuerdos que nos traen dolor? Pues que sintamos más dolor. Sencillamente eso. Más disgustados con el ofensor, así ese ofensor se haya genuinamente arrepentido. Así la persona realmente quiera reivindicarse. Pero todo lo que piense, diga o haga, lo vamos a tomar a mal. Como que es malintencionado, como que realmente ya no podemos recibirle absolutamente nada a esa persona. Y yo creo que hay cosas que necesitamos dejar pasar. ¿Preguntas? ¿Qué tanto tiempo pasas tú recordando la ofensa que te han hecho? ¿Cuánto de tu tiempo es robado por pensamientos que tienen que ver con lo que te hicieron, con lo que debió haber sido y no fue? ¿Cuánto tiempo de tu tiempo desperdicias en eso? ¿Cuánto tiempo estás pensando en el ofensor? A veces ni siquiera podemos vivir con libertad nuestra propia vida porque estamos de alguna manera esclavizados, pensando en el ofensor. ¿Ustedes recuerdan allí Mateo 18, en donde se habla de los dos deudores y de que aquel que no quiso perdonar la deuda ahora estaba siendo víctima de espíritus atormentadores? No podía perdonar, ¿verdad? Y de alguna manera, potestades demoníacas estaban tomando lugar en su vida. Ya no tenía paz. Yo no quiero que eso suceda en la vida de ninguno de nosotros. Para nada. Porque pues ¿quién es el más perjudicado con esos sentimientos, con esos pensamientos? Sí. Cada uno de nosotros. Y algo más. ¿Estás estancado en acusaciones, en recuerdos del pasado? ¿No crees que lo mejor que puedes hacer con ello es entregarlos al Señor? ¿Qué dijeron ellos? No, Señor, dijeron ellos,
En realidad somos 12 en total. Nosotros, sus siervos, somos todos hermanos, hijos de un hombre que vive en la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor quedó con nuestro padre y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros. Pero José insistió. Como dije antes, ¿ustedes qué? Ustedes son espías. ¿Sabe? José quería vengarse. José quería vengarse. ¿Has querido vengarte? ¿Has querido vengarte tú? ¿Qué has dicho? ¿Qué has hecho para vengarte? Ahí en este capítulo 42 nosotros lo que vemos es el dolor de José, el resentimiento de José guardado por muchos años. Y saben, después de acusarlos de espías los mete a la cárcel. Puedes leer, y los mete a la cárcel 3 días. Y por último deja a Simeón ahí encadenado en la cárcel y manda a los otros a que vayan por el hermano Benjamín, que no estaba con ellos, en ese momento tampoco estuvo cuando lo vendieron, pues era realmente su hermano, hijo de la misma madre, hijo de Raquel, el menor de todos, la cuba de la familia. Pero cuando sus hermanos van y vuelven y regresan con él, fíjate lo que hace José. Dice que entonces José se apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a su hermano Benjamín lo había vencido. Y entonces entró en su cuarto privado, donde perdió el control. ¿Qué hizo? Perdió el control, por primera vez perdió el control y se echó a llorar. ¿Sí? Qué cosa tan interesante lo que sucedió allí. Fue tanta la emoción de ver a su hermano, a Benjamín. Pero sabes, todavía era más grande su rabia que el deseo de perdonar. Todavía quería era que sus hermanos sufrieran, pagaran por lo que habían hecho. Y entonces les tendió una trampa. ¿Recuerdan en qué consistió la trampa? ¿Sí? ¿Recuerdan la copa de plata, sí, la que él bebía y demás, que se le encaletó ahí en la valija a Benjamín, ¿no es cierto? Los despidió y después entonces les echó encima a la policía, ¿verdad? Y fueron y los alcanzaron y entonces, claro, preciso, ahí en la maleta de Benjamín estaba la tal copa. Y fíjense, esa trampa tenía como propósito el quedarse con Benjamín. Él quería quedarse con su hermano. Sí, claro, a ellos les dijo que lo iba a dejar como su esclavo. Y entonces, ahora sí, los hermanos, tremendamente afligidos, decidieron pedir clemencia. ¿Y qué es lo que hace José? ¿Qué dice? Eso es justo, respondió el hombre, José. Pero solo el hombre que haya robado la copa será mi esclavo. Los demás quedarán libres. Uy, qué batalla tan tremenda la que estaba experimentando José. Le costaba realmente lidiar con la rabia, con el dolor, con perdonar. En su deseo de vengarse decía, tienen que pagar. Ellos tienen que pagar. Pero pensemos por un momento, ¿qué tal si desafortunadamente hubiese ocurrido una tragedia mientras traían a Benjamín y algo le hubiera pasado a este chino? Es decir, ¿cómo hubiese sido después la culpa que hubiese sentido José por no haber... ¿Sí están conmigo? Situaciones cuando lo que nosotros consideramos justo se convierte en un acto pecaminoso de parte nuestra. Esa es la pregunta. Cuando los ofendidos empezamos a pecar. ¿Qué nos dicen las Escrituras con respecto de la venganza? A mí me corresponde hacer justicia. Yo pagaré, dice el Señor. Lo leemos ahí en Romanos capítulo 12, versículo 19. La venganza es del Señor. A Él le corresponde hacer justicia. ¿Qué has hecho tú para reparar tus deseos de venganza, si es que los has tenido? Y pues por supuesto, una pregunta muy válida: ¿qué tanto has luchado para poder perdonar? ¿Qué tanto has luchado? Pues estoy seguro de que José estaba feliz de que su papá y también Benjamín vivieran, pero eso no lo movió inmediatamente a perdonar, ya lo vimos. José tuvo que vivir un duro proceso hasta el perdón. Y
Ya cuando finalmente perdonó, sabemos que fue librado su corazón. Pudo expresarse, vinieron lágrimas a sus ojos, descansó por fin, descansó su corazón. Y fíjense, él quedó libre él, pero también dejó en libertad a sus hermanos. Al final de la historia, nosotros podemos observar cómo desde una perspectiva diferente, ya José puede observar todo el panorama y entonces puede decir allí en el capítulo 47, 45:5, lo dice, bueno, en esta versión, es que la que yo conozco: no menosprecio haberme vendido a Egipto, porque para preservación de vida Dios me mandó delante de vosotros, versión antigua. Pero lo que dice aquí es: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. ¿Fue quién? Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. ¿Cuántos saben que solo Dios puede leer lo que en el tiempo asoma? Solo Dios tiene unos planes que trascienden nuestro panorama sobre las cosas. Y Dios tenía un propósito: preservar la vida no solamente de José y de esta familia, pero de toda la nación, de toda esta familia que llegó a constituirse en la gran nación de Israel, los hijos de Jacob. Y pues bueno, más preguntas. ¿Hay algo en este momento hoy que te impide perdonar ofensas recibidas? ¿Hay alguna cosa por allí? ¿Estás pensando que lo que necesitas es un poco más de tiempo? ¿Estás estancado en una posición de víctima? ¿O te agrada vivir metido en ese espiral de venganza en el cual hoy te encuentras? ¿Es el orgullo, que es un pecado, lo que te está impidiendo perdonar realmente, soltar? ¿Cuánto tiempo más vas a vivir así, presa de resentimiento, de dolor? O por el contrario, hoy es el día en que dices: yo quiero ser libre, quiero ser completamente libre. La respuesta a estos interrogantes es muy importante, pero creo que nos lleva a una última cosa, una última pregunta aquí, es: ¿qué debe hacer un cristiano respecto del perdón? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer frente a aquellos que no son creyentes? En Romanos 12, del 17 al 19, Dios habla hoy, nos dice esta versión: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no tomen venganza a ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. Reflexionemos un momento en estos versículos. Reflexionemos en este momento. Realmente el desear ser tratado con respeto, el desear ser tratado con bondad, no quiere decir de que uno esté deseándole mal a ninguna persona. No, eso es lo natural. Y como quiera que sea, hermanos, la violencia física, emocional, espiritual, de donde venga, es un pecado y no está bien. No importa quién la ejecute, la violencia no está bien. Pero también allí dice: procuren hacer lo bueno delante de todos. Y pregunto, hermanos, ¿quién es el que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién es el que determina eso? Porque hoy realmente eso es tan relativo, depende de quién lo mire. Pero ¿quién es quien determina eso? Dios. Y lo ha dejado consignado también en su palabra, ¿verdad? Nosotros sí podemos tener una fuente que nos dice qué está bien y qué está mal. Ahora, hacer lo bueno no significa que nosotros vamos a consentir que todo el mundo haga lo malo. Sí, de alguna manera, hay cosas que son moralmente inaceptables y delante de las cuales tenemos que fijar una posición, tenemos que hacer algo al respecto.
A propósito, no se olvide, el próximo 6 de agosto, 7 de la noche, una conferencia sobre cómo prevenir el abuso sexual en los niños. Algo tenemos que hacer. Y máxime con las situaciones que hoy estamos viendo. Todos los días hay casos no solamente de abusos, de asesinatos involucrados en eso. Eso es lo que estamos viendo. Eso nos ha convertido en el pan diario. Pero también allí está diciendo, procuren vivir en paz con todos. Eso no quiere decir, háganse los locos y dejen que todos sigan la impunidad, que el crimen quede así. Y reflexionemos, miren, la paz no siempre depende de nosotros, aun cuando nosotros tengamos muy buenas intenciones y de vivir en paz, va a haber gente que de alguna manera nos va a seguir agrediendo sin tomar en cuenta nuestras buenas intenciones. Tenemos que estar preparados también para eso. Y dice allí en el versículo 19, no tomen venganza ustedes mismos, sino que sea Dios quien castigue, porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer ¿qué? Hacer justicia. Hacer justicia. Pero para que la justicia sea veraz, sea auténtica, no puede basarse en engaños, no puede basarse en mentiras. Y realmente eso es lo que vemos por todas partes. Jesús es la verdad. Y cuando se prescinde de la verdad, se prescinde de Jesús al hacer o al ejecutar las leyes, créanme, estamos cayendo en injusticias. Estamos caminando en un terreno minado. Y claro, a cada uno nos va a corresponder hacer justicia en el ámbito en donde Dios nos ha dado responsabilidades. En el hogar, no sé, la familia, la iglesia, tu trabajo. Si se es juez, pues obviamente en un campo todavía más grande. Pero tenemos que hacer la justicia justa, porque si no Dios va a tomar las cartas en el asunto. ¿Y cuál es la respuesta nuestra, según nos está enseñando aquí? Versículo 20, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, de beber, así harás que le arda la cara de vergüenza. Quiere decir, así estarás propiciando de que esta persona, dándose cuenta de lo absurdo de sus actitudes, puede ser que caiga en cuenta y se arrepienta. Pero quiero decirles, hermanos, eso no va a pasar siempre. No siempre va a pasar eso. Eso no funciona. Y por último, dice allí, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. Hermanos, ¿cuántos sabemos que hay una lucha espiritual, permanentemente? Y que nosotros no podemos permanecer indiferentes, no nos podemos declarar neutrales. No. Aquí estamos involucrados todos. Todos estamos involucrados en esa lucha. Pero también sabemos, hermanos, que la victoria está de nuestro lado. ¿Cuántos sabemos eso? Yo recuerdo mucho a mi padre, a mi padrastro, que yo le decía, alguna vez preguntándole algo sobre el significado de la vida, un hombre sabio, me decía, ¿sabes qué, Ricardo? La vida es una lucha con la seguridad de la derrota. Pero después se convirtió al Señor cuando tenía ya bastantes años. Y después me decía, sí, la vida es una lucha, pero con la seguridad de la victoria en Cristo Jesús, porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Qué diferencia, ¿verdad? Y nosotros tenemos esa seguridad, la misma seguridad de la victoria. Y sabemos que tenemos armas poderosas, que no son carnales, pero que sí son poderosas, para librar con éxito todas las batallas que tengamos que enfrentar en adelante. Eso es algo que nosotros debemos estar plenamente seguros, de lo cual debemos estar convencidos. Como en José, Dios cumplirá su propósito en la vida de cada uno de nosotros, pero debemos de pararnos firmes. Cada quien tiene sus propias luchas y hemos sido llamados, estamos siendo predestinados para salir de esas luchas victoriosos, porque la guerra ha sido ganada, las escaramuzas, eso es lo que nos corresponde, pero las podemos librar con la seguridad de la victoria. ¿Y qué vamos a hacer nosotros entonces también como cristianos con respecto de los creyentes? ¿Qué hacemos con los creyentes? Pues ¿qué nos dice la Biblia en Mateo 18? Nos dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o más contigo y vuelve a hablarle.
para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Aquí realmente nos está hablando con un enfoque más hacia las relaciones interpersonales, lo que suele suceder a veces, aún entre los hermanitos de la fe, ¿verdad? Aún suele pasar. Con nosotros, entre creyentes, podemos tener diferencias. ¿Quién dijo que no? Podemos tener diferentes puntos para percibir cosas. Vemos diferentes. Y pues bueno, eso pues nos puede suceder. Y también que alguno se sienta ofendido en alguna de esas situaciones que nos puedan causar conflictos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Según esto, ¿cuál es la primera pauta, el primer paso? Ir y hablar directamente a la persona. Ojalá ir de la manera adecuada, ¿verdad? No, usted sí es mucho atarban. No. Creo que esa no sería la manera. Sí, yo creo que mucho mejor si podemos llegar a él y decirle, mira, yo me sentí herido cuando tú dijiste, cuando tú hiciste, entendí bien lo que tú quisiste decir, es decir, hay maneras en donde nosotros podemos manejar esta situación. Y claro, deberíamos estar dispuestos también a admitir nuestras propias fallas, porque en ocasiones, sin darnos cuenta, estamos pegando codazos y después es que nos hacen notar de que nos equivocamos, que nosotros nos equivocamos. Entonces, eso es lo primero. Y saben, si realmente en ese primer paso hemos podido ponernos de acuerdo, nos podemos pedir mutuamente perdón por lo que haya sucedido y demás, ¿saben qué? Se acabó el problema, hermanos. Ya la reconciliación fue dada. Pero si eso no ocurre, aquí nos está hablando de una segunda instancia. ¿Cuál es? Sí, ir a 2, 3 personas, ¿verdad? Ojalá no a los 3 más chismosos en la iglesia, recomiendo, ¿sí? No, personas que sean maduras, personas que tengan como que la capacidad de aportarnos algo, de discernir, de hacernos ver cosas que probablemente nosotros no estamos pudiendo ver y que ellos nos ayuden a conciliar nuestras diferencias, ¿verdad? Pero que sí hay algo así, que haya un aporte positivo de parte de estos. Ahora, el tercer paso dice aquí es comentarlo a la iglesia. Cuando la persona no quiere admitir su culpa, cuando la persona, mejor dicho, se niega a admitir que hizo y que verdaderamente falló y pretende seguir viviendo haciendo lo mismo y todo lo demás, pues hermanos, tristemente hay que optar por esta última opción. Pero es la última, no es la primera, es la última. Sí. Tristemente yo he visto muchas cosas que se han, diríamos nosotros, explotado y difundido en lo que nosotros llamamos el radiopasillo, ¿verdad? En donde antes de que los involucrados se enteren ya todo el mundo sabe lo que está pasando, ¿verdad? Y eso es muy lamentable, es muy triste que cosas como esas pasen. Pero si la persona no admite sus errores, pretende seguir haciendo lo mismo, ¿cómo se debe considerar que es la persona? ¿Como un qué? Un pagano. Sí. Bueno, no es tanto como decir, ¿sabe qué? Chusma, yo no me meto con... No se trata como de eso, ¿verdad? Sino sencillamente, pues, darse cuenta que la persona, pues, es inmadura, no está capacitada para ministrar, para hacer ninguna cosa que demande responsabilidad. Y pues, por supuesto, ninguna en la congregación, ¿no? Y pues bueno, esos son procedimientos que ojalá nosotros podamos estar tomando en cuenta y aplicando en nuestras relaciones, porque muy fácilmente, y como alguna vez explicaba yo en una enseñanza en el pasado, ¿verdad? Nosotros herimos permanentemente, muchas veces nos herimos unos a otros. En conclusión, hermanos, he hoy planteado algunas preguntas, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver realmente o qué cosas hacen parte de una sanidad real, de una sanidad verdadera? Y pues dijimos, sí, hay unos ingredientes, unos elementos importantísimos que son ¿qué? El perdón, la reconciliación y la
restauración. Son cosas muy importantes para que la sanidad sea completa. Pero también le dije, tenemos que analizar pues nuestros sentimientos, las cosas que se están debatiendo en nuestro interior, ¿verdad? Hay sentimientos encontrados, hay emociones que de alguna manera están causando una perturbación fuerte en nuestro interior, que nos llevan quizás pues no sé, a experimentar sentimientos que nos dañan, a victimizarnos, a pretender humillar a las demás personas. Y externamente quizás estamos sintiéndonos pues maltratando a las personas, pero también sintiéndonos emocionalmente estancados, sin poder avanzar en nuestra vida. Hay un camino que necesitamos recorrer, pero no estamos siendo capaces de ello. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se ha endurecido. Y hoy es un buen día. Hoy es un buen día para pensar en estas cosas. Un buen día como para exponernos delante del Señor en aquellas heridas que posiblemente hemos venido arrastrando de tiempo atrás, en la amargura que esas heridas han producido. Dice la Escritura en el libro de Hebreos que no podemos permitir que esas raíces de amargura nos estorben, que esas raíces profundicen y se dimensionen en tal manera que no solamente estén contaminando nuestra propia vida, pero la vida de otras personas también. Es tiempo de cortar, por nuestra propia salud, por nuestro propio bienestar, por el de las personas que amamos y que están a nuestro alrededor. Es tiempo de cortar con ello. Y es tiempo de despojarnos de toda la carga que nos abruma para poder servir al Señor en la manera en como Él desea que nosotros lo hagamos. ¿Cuántos saben que Dios nos ha hecho un llamado a todos nosotros, a ustedes y a mí? Es un llamado a servir. Pero hermanos, en realidad es muy difícil servir al Señor hacia afuera cuando se está roto por dentro. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para sanar nuestro corazón y para que este mismo poder se manifieste en y por medio nuestro. Esto nos permitirá extender el reino de Dios sobre la tierra. Necesitamos sanidad interior. Necesitamos ser sanos en nuestra alma. Hay una cita del profeta Jeremías, capítulo 8, versículo 15, que dice: esperábamos paz, pero la paz no llegó. Esperábamos tiempos de sanidad, pero solo encontramos terror. Eso sucede cuando tratamos de hacer la paz, pero sin tomar en cuenta a Dios en la ecuación. Dios es el Dios de paz. Y es su paz la que nosotros vamos a pedir que inunde en esta mañana nuestro corazón. Yo les voy a invitar a que hoy cerremos este tiempo orando a Dios, pero mirando primeramente a nuestro interior. Y voy a pedir, por favor, por un minuto cierre sus ojos. Y primero quiero hacer un llamado, porque probablemente hay aquí entre nosotros personas que nunca han tomado la decisión de permitir que Jesucristo sea Señor de su vida. El Señor, el Salvador de su vida. Quizás has confiado en ti mismo, has confiado en otras personas o cosas, pero no única y exclusivamente en Jesucristo como el Señor de tu vida, tu único y suficiente Salvador personal. Si eso todavía no ha ocurrido, pero tú deseas darle la oportunidad a Jesús para que obre como tu mediador, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo. Te voy a pedir por un momento, levanta tu mano porque es necesario que hoy se lo manifiestes al Señor. ¿Hay alguien aquí? Muy bien, veo tu mano y también una mano allá atrás. Otra persona también que dice yo quiero y necesito, veo esa mano también. Vamos, el resto de la iglesia vamos a apoyarles en una oración. Es una oración en la cual vamos a expresarle al Señor, pueden bajar su mano, en la cual vamos a expresarle al Señor que es nuestro deseo, que Él tome el lugar que le corresponde en nuestra vida. Vamos a decir juntos, después de mí: amado Dios, yo te quiero dar gracias porque en un acto de amor difícil de entender, tú viniste a este mundo en la persona de Jesucristo y tomaste el lugar que me correspondía en la cruz, donde yo debí de morir
por mis pecados, pero tú moriste en mi lugar y resucitaste de entre los muertos. Y Señor, hoy vives. Yo te confieso que tú eres mi Señor, que eres mi Salvador, que yo he pecado, pero estoy arrepentido de mis pecados. Y desde este día en adelante pongo mi vida en tus manos y te pido que tú la guíes por siempre. Gracias, Jesús, por escuchar mi oración. Amén. Pero también en esa misma actitud quiero hablar con todos los que aquí estamos en esta mañana. Quiero preguntarles, de pronto hay alguna persona que cuando yo estaba hablando tú trajiste a tu mente a alguien que te hirió, que te hizo tanto daño, y sientes que todavía la reconciliación está difícil, está lejana. El perdón por sobre todo. El perdón, porque quizás la reconciliación ya sea imposible, fue algo que ocurrió, pero ya no puedes devolver esa película, ya la persona no hace parte de tu vida, no sé. Quizás es una ofensa tan grave, tan grande, tan destructiva, que te cuesta tanto perdonar. Hay quizás una relación distante, deteriorada, con alguien que hace parte de tu familia, alguien que está cercano a ti, pero realmente ves que es difícil que se reconcilie, pero quieres que eso se dé por tu propia paz, por el deseo también de que la otra persona pues pueda experimentar algo que necesita. Quizás hoy, aquí en esta mañana, has reconocido de que ya no estás sirviendo al Señor como podrías, como deberías, sencillamente porque esos sentimientos y emociones destructivas han tomado lugar en tu corazón y el amor que deberías estar sintiendo hacia el pecador, hacia la persona en necesidad, no lo estás realmente experimentando, y entonces no puedes llevar ese mensaje de restauración que Jesús vino a traer. O el caso sea quizás que tú tienes autoridad y en alguna manera puedes haber venido cerrando la puerta a alguien que quiere ser sano, que quiere ser restaurado, que quiere nuevamente tener la oportunidad, y se ha humillado, ha reconocido y quiere seguir adelante porque tiene un llamado que viene de Dios, un ministerio que le ha otorgado, pero tú sientes que es el día de darle esa libertad y de volver a depositar confianza. Quizás cualquiera que sea la situación, y creo que todos podemos estar pasando situaciones semejantes o quizás algunas diferentes, pero cuán bueno es poder hablar con el Señor, con nuestro Dios, para decirle: soberano Dios, tú conoces el corazón, Señor, de mis hermanos, conoces mi corazón, Señor, la lucha que hay en nuestro interior en este mismísimo momento, Señor, por lo que tu palabra, Señor, ha despertado en nosotros, por esa revolución, Señor, en nuestro interior que nos ha causado, Señor. Y Dios, hoy hemos entendido que hay una necesidad grande de perdonar, de reconciliar, Señor, nuestra vida con la de otros, de por lo menos, Señor, soltar esas cargas, Señor, que nos abruman. Que Dios del cielo podamos nosotros tener y aprovechar la oportunidad de restaurar el daño que quizás sí hemos infligido, sí hemos hecho. Señor, en primer lugar, lo que te queremos pedir a ti es que nos perdones, Señor, por albergar esos sentimientos, Señor, negativos, destructivos, Señor, esos sentimientos que deterioran nuestra propia vida, nuestra propia alma, que hacen sangrar, Señor, nuestro corazón, pero también, Señor, el corazón de otros, de nuestras familias, Señor, de hermanos quizás en la fe, de gente aquí en la iglesia, Padre. Perdónanos, Señor, perdónanos. Y Dios coloca en nuestro corazón la gracia necesaria y suficiente para perdonar, Señor, a quienes nos han herido, Padre. Ayúdanos, Señor, a perdonar.
Y que no solamente sea una decisión de dientes para afuera, pero nuestro interior, Señor, está duro, nuestro corazón, Señor, está de hierro, sino que realmente, Señor, podamos sentir, Señor, tu gracia en nosotros para extenderla, Señor, hacia quienes nos han ofendido, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en ese paso. Y danos también, Señor, a nosotros los recursos, las herramientas, las oportunidades para que podamos restaurar el daño que hicimos, Señor. Que podamos ser sensibles también, porque a veces sencillamente somos indolentes. No nos damos cuenta, Señor, del daño que hemos hecho. Haznos personas sensibles y compasivas, Señor, como tú has sido con nosotros también, compasivos. Ayúdanos, Señor, a avanzar en todo esto. Hoy, Señor, hoy, Dios, estamos entregándote, Señor, toda esa pesada carga que nos ha tenido abrumados hasta el día de hoy. Pero, Señor, la depositamos a tus pies. Y hoy, Señor, declaramos que renunciamos a seguir llevando esa culpabilidad, la condenación, ese resentimiento, esa animadversión, ese odio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, lo declaramos. ¿Hay alguien que quiera declarar eso? ¿Puede gritar amén? Amén, lo declaramos, lo declaramos. Declaramos, Señor, también que recibimos tu perdón, Señor. Declaramos, Señor, que recibimos tu gracia y que esa gracia, Señor, la vamos a extender, Señor. La vamos a extender alrededor hasta donde no sea posible. En el nombre de Jesús. ¿Alguien dice también amén a eso? Amén, amén, amén. Señor, tú estás escuchando, Señor, el sentimiento del corazón y también, Señor, el amén de nuestros labios. Y sabemos, Señor, que contigo vamos a poder seguir contando. Y, Señor, ayúdanos a conducirnos, Señor, en la manera en como tú deseas sobre esta tierra, a caminar, Señor, de una manera que te sea agradable a ti, pero de una manera también, Señor, que sea agradable para el resto de las personas que rodean nuestra vida. Te lo pedimos, Dios, en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Y decimos amén, amén y amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos a despedir la reunión y pues por supuesto colocando estos tiempos por venir en las manos del Todopoderoso Dios, el que tiene el control sobre todas las cosas, diciéndole: Padre amado, Señor, te queremos decir gracias por este tiempo que hemos tenido la oportunidad en esta mañana de estar juntos, de pasar, Señor, en coinonía, pero Dios del cielo, que podamos, Señor, seguir llevando, Señor, a ese Cristo que vive en nosotros, a ese Espíritu Santo que habita en este templo que es nuestro cuerpo. Dios del cielo, que las personas que fueron tocadas hoy por el equipo de evangelismo que salió, Señor, también puedan, Señor, edificar sus vidas firmemente sobre la roca que eres tú, Jesús. Señor, apareja todas las cosas, Señor, para beneficio de tu pueblo, para beneficio de tus hijos, para beneficio de esta tu iglesia, Señor. Dios, hoy colocamos delante tuyo, Señor, a las personas, Dios, que de alguna manera están afectadas en su salud, Señor, ya sea física, emocional o espiritualmente hablando, Señor. Que sea tu mano poderosa extendiéndose, Señor, para traer tu sanidad sobre estas personas, Dios. Que puedan experimentar, Señor, el gozo que solamente tú puedes traer, Señor, a la vida de los seres humanos. Que Dios, en el resto de este día, a lo largo de toda esta semana, podamos ser privilegiados, beneficiarios, Señor, de todas las bendiciones que descienden desde el cielo, Señor, hacia nosotros, tus amados hijos, Dios. Y que también, Señor, de ese cúmulo de bendiciones podamos recibir, pero también, Señor, dar a otros, porque es lo que tú deseas, Señor, que hagamos. Gracias, Dios, que nos llevas hoy con bien, que nos seguirás llevando con bien, Señor, no solo por el resto de esta semana, por el resto de nuestros días, Señor, en nuestro caminar sobre la tierra, porque tú eres Dios fiel y has prometido estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Gracias, Señor, te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden ir en paz, hermanos, Dios les bendice.